Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, antes de iniciar una pequeña presentación acerca del ponente, el es ingeniero geógrafo, magíster en ciencias ambientales, con mención en gestión y ordenamiento ambiental del territorio y doctor en ciencias ambientales. Máster en ciencias, ingeniero Alberto Wiman, calificado como experto internacional de residuos por la International Solid Waste Association, miembro de la Asociación Peruana de Ingeniería Sanitaria Ambiental, de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria Ambiental, AIDIS, becario para especialización en cambio climático por Institute for Housing and Urban Development Studies de Erasmus University Rotterdam, en Bolivia. Hoy se presenta con la ponencia de Economía Circular, Mitos y Verdades. Muy buenas ya noches, ingeniero Alberto Iman. ¿Me Buenas escucha noches. bien? Perfecto. Buenas noches. ¿Ustedes a mí? Sí, se escucha muy bien. Entonces Ok, estaríamos dando inicio a esta ponencia. Le doy el paso. ok, Muchas gracias. ok. Muchas gracias a los organizadores. Siempre un placer estar con el equipo técnico de residuos sólidos de la Universidad Nacional de Ingeniería y sobre todo poder compartir y dialogar con ustedes algunas reflexiones de lo que significa la economía circular. Hoy desde el enfoque de mitos y verdades, porque comprendo de que este tema ya lo venimos tocando en este ciclo de conferencias. Bueno, vamos a hablar entonces en estos minutos que nos otorga la UNI sobre economía circular. Primero pues, debemos de entender en qué contexto estamos. Nosotros nos encontramos en un contexto de economía lineal. ¿Qué cosa es la economía lineal? Es el modelo pues tradicional en el que nos encontramos, donde se extraen materiales, se producen y se descartan. El mejor ejemplo lo tenemos con el plástico. Y tenemos lamentablemente que hay una producción de residuos plásticos, a veces innecesaria y que está generando un incremento significativo en las materias primas, en el uso de combustibles que sabemos que pueden causar algún tipo de daño al ambiente. Bajo la lógica de economía lineal, nosotros nos ponemos a analizar qué ha pasado en el mundo. Bueno, ha pasado muchas cosas respecto a residuos sólidos. El uso de los materiales de las últimas 4 décadas casi se ha triplicado. Hemos pasado de 26.7 mil millones de toneladas en 1970 a 84.4 mil millones de toneladas en el año 2015. Y si seguimos así, bajo el esquema de economía lineal, probablemente hacia el año 2050 tengamos cifras que vayan entre 170 y 184 mil millones de toneladas de residuos. Además, hay un entendimiento acá importante, porque bajo la lógica de economía lineal, nosotros extraemos diversos elementos químicos, exportamos diversos elementos químicos, como el oro, la plata, el zinc, el cobre, el plomo, el hierro, y luego no permitimos que estos reingresen al sistema que tenemos en nuestro medio. Bueno, en la economía lineal se hace una subutilización de productos. Vamos a analizar 3 variables, según McKinsey Report. Movilidad. Por ejemplo, en el caso europeo, en Europa los autos permanecen estacionados el 92% del tiempo, porque claro, transportan a una persona hasta el centro laboral y esta persona deja el auto 8 horas y se moviliza luego solo. El promedio es 1.5 personas por viaje. Bueno, también es una situación similar en el caso peruano, pudiendo compartir de repente la movilidad y darle un aventón a los amigos de la oficina. En cuanto a los edificios, 30% de los residuos generados en Europa proceden de la construcción civil, con una clara posibilidad de aprovechamiento de los mismos, una materia prima muchas veces desaprovechada por desconocimiento. Las oficinas están ocupadas entre un 35 y 50%. Cuando uno ingresa a una oficina, toca un interruptor
pues se prenden las luces como para 20 personas, pero solamente hay trabajando 3 o 4 personas. Energía innecesaria. 11 millones de casas vacías en Europa. Bueno, hay modalidades de aprovechamiento de las mismas. Hoy tenemos Airbnb y otros mecanismos que permiten atender esta problemática. Bueno, y en cuanto a los alimentos, pues tampoco no es que estemos muy bien. ¿Por qué? Porque hay más de 100 millones de toneladas de alimentos que se pierden anualmente en Europa. 31% de los alimentos se pierde a lo largo de toda la cadena productiva. Bajo la lógica de economía lineal, va directo al contenedor. En la economía de reciclaje, pues como que hay un proceso previo de retardo, pero igual va a terminar en el contenedor, porque el reciclaje no es la solución. Primer mito que intentamos romper. ¿El reciclaje es igual a economía circular? No, el reciclaje no es economía circular. ¿El reciclaje soluciona el problema de residuos sólidos en el Perú? No, el reciclaje no soluciona el problema de los residuos sólidos en el Perú. ¿El reciclaje constituye una solución a la gestión integral de residuos sólidos? No, no constituye. Son solamente elementos complementarios de un sistema estructurado que amerita analizarse en su conjunto. Bajo la lógica de economía circular, no vemos residuos que van al contenedor. ¿Por qué? Vamos a responder acerca de ello. ¿Qué cosa es entonces economía circular? En primer lugar, economía circular es un modelo económico. No nace para residuos sólidos. Es una falacia decir que economía circular nace pensando en residuos sólidos. No, es un modelo económico creado por Hewlett MacArthur y en el proceso se dan cuenta que también genera beneficios en el tema de residuos. ¿Por qué? Porque se evita, al tener una mayor calidad y durabilidad de un producto, se evita en el mayor tiempo posible tener residuos. Entonces, ¿a qué se refiere la economía circular bajo nuestra óptica de residuos sólidos, que es la reunión que tenemos hoy en la Universidad Nacional de Ingeniería? Se refiere a una economía industrial que busca mantener el valor de los productos y materiales durante el mayor tiempo posible en el ciclo productivo. En consecuencia, ¿cuál es el objeto de la economía circular? El residuo, no, el producto. Hacer un producto que sea más durable para que en el mayor tiempo posible no se convierta en residuo. Este sistema industrial busca que los procesos sean regenerativos o restaurativos. Bajo la lógica de economía circular, yo tengo posibilidad de tener empleo local y estable, apoyo a la exportación, es preferido por el consumidor, aporta al Producto Interno Bruto, le da imagen a la corporación, a la compañía, obviamente otorga seguridad alimentaria, conceptualiza e incorpora como un elemento únicamente, no como el origen ni como el corazón, incorpora el reciclaje, pero desde una visión integral y finalmente contribuye al ambiente. Pero hay más. La economía circular busca cerrar el ciclo. ¿Y cómo así? Porque el valor no se limita al consumo definitivo de recursos, considera todo el ciclo de vida de los bienes. Por lo tanto, se debe procurar que se incorporen ciertos elementos. Conceptualizar un nuevo diseño, elaborar un producto que permita la reelaboración del mismo. Consumo y utilización, reutilización y reparación responsables. El sistema de recogida inversa, logística inversa. ¿Qué cosa es eso? Hay un producto en el mercado, se convierte en un bien que es adquirido por alguien y luego es desechado. En la logística inversa, yo también, así como tuve la oportunidad de ir a un establecimiento para encontrar un producto donde lo voy a adquirir, también el lugar donde lo voy a disponer. Es todo el proceso y finalmente el reciclaje como uno de los componentes. Pero igual voy a tener desechos residuales en menor proporción. En la etapa de transición de la economía circular, entendemos que hay dos niveles, lo que se genera y lo que se evita. ¿Qué se puede evitar? Se puede evitar consumo, recolección,
se puede comenzar a descontaminar el suelo. ¿Y qué se genera? Bueno, siempre vas a generar, pues, procesos donde toda actividad humana va a tener algún tipo de impacto. Lo que se busca bajo este proceso es que el impacto sea mínimo. Voy a tener alternativas de tratamiento. Una alternativa de tratamiento es el compostaje. Otra alternativa de tratamiento es el reciclaje. Voy a tener tratamientos físico-químicos probablemente. La disposición final en rellenos sanitarios, que es la alternativa más barata para países en vías de desarrollo como el nuestro, también podría ser una alternativa. Aún hay una gran brecha de infraestructuras en el país que tiene que solucionarse. La incineración para los residuos peligrosos también podría ser una alternativa. Ojo, la incineración no tiene por qué ser vista como una enemiga, porque la incineración no va con los residuos del ámbito municipal. La incineración funciona para los residuos peligrosos, principalmente para los residuos procedentes de establecimientos de salud o los residuos industriales. Y bueno, es un sistema de tratamiento que lo que busca es reducir el volumen y la patogenicidad de un residuo. Entonces, no creamos de que los residuos reciclables van a ir a incineración. Esa no es la lógica. Es para residuos de tipo peligroso. Y en el Perú cobra especial importancia para los residuos clase A biocontaminados generados en los establecimientos de atención a la salud. La Unión Europea define, bajo la lógica de medidas, 6 medidas que forman parte de la implementación de un proceso integral de economía circular. ¿Cuáles son? Número 1, producción. ¿Por qué? Porque se busca mejorar el diseño de los productos y mejorar la eficiencia en la producción. Número 2, consumo. ¿Por qué? Porque se busca mejorar la elección de productos más eficientes. Número 3, gestión de residuos. ¿Por qué? Se busca aumentar las tasas de reciclaje y recuperación de materiales. Ojo, estamos hablando de tasas de reciclaje, no tasas de segregación, no tasas de recuperación de residuos en la casa. Eso es segregación. Erróneamente se dice, la gente está reciclando en casa. No, la gente está separando los residuos, la gente está segregando. El reciclaje es la transformación del material y eso no ocurre en la vivienda. La siguiente medida, de residuos a recurso, comercializar materias primas secundarias. R es igual a R. Todo residuo tiene la oportunidad de aprovechamiento. ¿Quién demanda las reglas? El mercado. Lamentablemente funciona así. ¿Cuáles son los residuos que tienen valor comercial en el Perú? Pues tenemos 4, bien definidos. Número 1, el rey, el plástico. Número 2, la chatarra. Número 3, el papel y cartón. Y número 4, el vidrio. Hay otros materiales que son aprovechables, pero que lamentablemente en el país no se ha desarrollado mercados para ello. Pero no es el caso y la visión de otros países. Suiza, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca importan residuos. ¿Por qué? Porque necesitan mantener sus sistemas de calefacción. Innovación, inversión y temas transversales. Condiciones para una economía próspera de movilización de recursos. Y finalmente, la última medida, el seguimiento. Indicadores de seguimiento y de avance. En ingeniería, lo que no se mide no existe. En consecuencia, es fundamental hacer un proceso continuo, evaluando las metas, los logros, los fracasos, los errores cometidos, reinventarse, recoger la experiencia de otros lugares para que esos errores no se cometan una vez más en otro país. La economía circular genera oportunidades. ¿Cómo cuáles? Bueno, nuevas tecnologías y modelos de negocio y asociaciones. Contribuye a la gestión sostenible de las materias primas y la energía. Hace que se tenga un rol definido. Cada uno sabe lo que le corresponde. Los residuos tienen un rol dentro de esta estructura. Son un elemento. No son el origen, no son la naturaleza, son consecuencia de la aplicación de este modelo. ¿Nos genera modelos de negocio? Pues claro, existen las posibilidades de tener empleos verdes. Por ejemplo, mitiga la volatilidad de precios. Normalmente nosotros tenemos muchas oscilaciones en el precio del mercado, principalmente en el mercado del plástico. El plástico viene a ser como un commodity del petróleo. Entonces, depende del mercado externo. Bueno, con esto se estabiliza, se intenta darle un poco más de seguridad y de independencia,
que siempre va a depender del mercado externo por el origen. Justamente lo que se analiza es que el plástico es inversamente proporcional al precio del barril del petróleo. El éxito es a largo plazo, el éxito no es inmediato. En la economía circular, este cambio se ve a través de políticas públicas instauradas, exitosas, pero en un proceso paulatino, gradual, pero no puede ser paulatino y gradual si es que no se mide, y se mide sobre la base de metas e indicadores claros y definidos como política de Estado. Además, permite involucrar activamente a las partes en la cadena de valor, en el sistema que existe. El efecto mariposa de la economía circular propuesto por la Fundación Helen MacArthur está aquí. Tiene 3 principios básicos. El principio número 1 es preservar y mejorar el capital natural. El principio número 2 es optimizar el rendimiento de recursos mediante la circulación de los productos y componentes y materiales para su máxima utilidad. Y el principio 3 busca fomentar la eficiencia del sistema mediante la revelación e identificación de externalidades. En ningún momento se ha mencionado residuos, porque ese no es el origen, porque la esencia es el producto. Y en cada una de las salas nosotros encontramos características particulares, actividades como agricultura, como la obtención de biogás, como la extracción de materias primas y otros procesos como la compartir, como reutilizar, como reacondicionar, como reciclar. Ambas alas, cuando se junten, acaban en la recolección, una al usuario y otra al consumidor. Será el usuario el que tenga que desarrollar todos estos procesos para obtener la durabilidad de un producto y será el consumidor el que va a tener una serie de actividades que desarrolle para que guarde lógica la regeneración del mismo. ¿La economía circular da ventajas? Sí, da varias ventajas. Reduce el uso de los recursos naturales, ahorro neto de materiales, reducción de residuos sólidos, reducción de emisiones de carbono, menor inversión de capital y costos operativos, potencial para innovar, productos de mayor duración, valor superior para el cliente, creación de trabajos circulares. La pregunta de fondo es, si hoy todo buscamos que tenga una asociación con los objetivos del desarrollo sostenible, ¿cuáles pueden ser estos? Se relaciona con varios. Objetivo 7, energía asequible y no contaminante. Objetivo 8, trabajo decente y crecimiento económico. Objetivo 9, industria, innovación e infraestructura. Objetivo 11, ciudades y comunidades sostenibles. Objetivo 12, producción y consumo responsables. Objetivo 13, acción por el clima. Y por supuesto, objetivo 15, vida de ecosistemas terrestres. Entonces, este modelo económico puede contribuir a cumplir las metas país y la contribución país que tenemos para los objetivos de desarrollo sostenible. Y hay más. La economía circular se ha implementado en varias ciudades en el mundo. ¿Y cómo, según este análisis del año 2017, y en qué ciudades se destaca? Bueno, el Mapamundi nos ayuda a entender que Colombia en la región, Uruguay en la región, y paramos de contar. Cuba en América Central, ciudades en Estados Unidos, Vancouver en Canadá, varias ciudades europeas, varias ciudades de Asia y algunas ciudades de Europa. Entonces, no estamos hablando, no nos perciben como que tenemos algún proceso transformador o que hemos hecho algo concreto en economía circular. Perú no tiene nada todavía sobre eso. Está muy lejano, muy lejano para hablar de haber desarrollado procesos exitosos de economía circular, replicables y que hayan generado un impacto de transformación y de cambio de conducta y de consumo responsable. No soñemos, seamos realistas, pero empecemos a trabajar para que esa realidad cambie de manera positiva. Por último, la economía circular busca abordar el consumo responsable. ¿Y qué es el consumo responsable? Bueno, entender que el consumo responsable tiene 10 R's.
Atlankins, en 1958, senador del Parlamento de los Países Bajos, crea las 3 R's. Reducir, reusar, reciclar. ¿Cuál es la R más importante? Reducir, no es reciclar, porque al reducir tú minimizas la generación de residuos innecesaria. Bueno, eso fue en el año 1958. Eso fue hace ya mucho más de 50 años. Hoy se habla de las 10 R's. Y estas 10 R's tienen una clasificación en 3 niveles. Y acá se importa el orden. Número 1, uso y fabricación más inteligente del producto. ¿Cuáles son las R's que se asocian? Rechazar, repensar y reducir. Rechazar como la R más importante, cuando yo interiorizo el conocimiento, cuando tengo conciencia ambiental, entonces sé que ese producto es lesivo para el ambiente. Me informo sobre el origen de ese producto y yo decido como consumidor si lo consumo o no lo consumo. Yo decido en el supermercado si le doy la oportunidad a desarrollarse en el mercado o contribuyo a que se repiense en otro producto porque es lesivo para el ambiente. Número 2 en el grupo de R's. Extender la vida útil del producto y sus partes. O sea, ya pensé en un diseño, ¿ok? Ya hice todo lo posible. Bueno, tengo un diseño medio defectuoso, entonces debo de buscar la oportunidad que ese producto tenga durabilidad. ¿Y cuáles son las R's que se relacionan? Reusar, reparar, restaurar, remanufacturar y reutilizar. Y finalmente, ya cuando no tengo mayor opción, cuando voy a tener realmente un residuo, busco la aplicación útil de los materiales. Y están las 2 últimas R's, las menos importantes dentro de esta lógica. ¿Y cuáles son? Reciclar, lo que dije al principio, y recuperar. Es decir, encontramos que aquí hay una medida paliativa. Aquí ya hay un problema. Y aquí lo que busco es mitigar los efectos del problema ocasional. Las oportunidades de descarbonización para energía y transportes, esto propuesto este año, resulta muy interesante. ¿Por qué? Porque tenemos un auto compartido, una posibilidad, tenemos micromovilidad, tenemos transporte eléctrico, tenemos vehículos conectados y autónomos, tenemos servicios móviles y tenemos metales. ¿Es posible generar un cambio? Claro que sí es posible generar un cambio, pero hay que conceptualizar todo el proceso. La ciberseguridad, los smart grid, la energía solar, la energía eólica, los mercados de energía. Todo este proceso ayuda a reestructurar una mejor sociedad donde, por supuesto, los residuos van a tener un beneficio. Se van a generar menos. Innovate Perú es un programa del gobierno peruano y este programa lo que busca es premiar ciertos proyectos bajo la lógica de economía circular. Los conocemos. Innovate Perú, briquetas de carbón de cáscara de coco. ¿Cuál era el problema? En San Martín existen más de 1.500 hectáreas de plantaciones de coco. En ese sector se habían instalado 7 empresas ralladoras de coco que generaban desperdicios y que eran arrojados al río o amontonados en cualquier lugar. ¿Cuál fue la solución del proyecto? La producción de carbón llamado ecocarbón en base a residuos de coco para energía renovable. Dura 50% más que otros productos generales y no genera humo. Lo pueden encontrar en su supermercado de preferencia. Innovate Perú, sales de calcio a partir de cáscaras de huevo. ¿Cuál era el problema? El procesamiento industrial del huevo generaba como subproducto 1.200 toneladas de cáscara de huevo anualmente. Y por supuesto, como es una empresa responsable, tenía que contratar a una empresa operadora de residuos sólidos y esto significaba egresos de más de 273.000 soles. ¿Qué se hizo? Se desarrolló un proceso estandarizado para la obtención de sales de calcio a partir de cáscaras de huevo, logrando eliminar los costos por su desecho, tratamiento y otorgándole a la cáscara de huevo un valor comercial. Innovate Perú, productos de limpieza industrial con metil-éster de sodio. ¿Cuál era el problema? El empleo de solventes clorados y de hidrocarburos en la elaboración de productos químicos para mantenimiento industrial. Estos impactaban negativamente sobre el ambiente y la salud de la población. ¿Qué se hizo? Se desarrolló y estandarizó la producción de metil-éster de soya
con un porcentaje de biodegradabilidad superior al 90% y baja toxicidad. Innovate Perú. Producir té eliminando parcialmente el combustible fósil. ¿Cuál era el problema? El uso del 100% de leña proveniente del bosque para horno de secado para producir té negro de la marca Huiro, muy conocida en Cusco. ¿Cuál fue la solución? El reemplazo del 15% de la energía proveniente de leña por energía solar mediante colectores. Innovate Perú, ladrillos de construcción con relaves mineros. ¿Cuál era el problema? Bueno, como todos saben, los relaves se generan como resultado del proceso de recuperación del oro por cianuración. Y estos son depositados en amplios espacios que deben acondicionarse y mantenerse adecuadamente y consume recursos significativos para la empresa. ¿Cuál fue la solución? Se desarrolló un prototipo para la fabricación de ladrillos de construcción a partir de la utilización de relaves mineros del proceso de cianuración. Entonces, hay varias oportunidades, muchas oportunidades. Por ejemplo, a mí se me ocurrió aplicar las 10 R's para microplásticos. Vamos a conocerlas. Rechazar los plásticos antes de terminar como microplásticos, para que tengan una correcta segregación. Rechazar los productos oxo-biodegradables porque son fáciles de fragmentarse y generan microplásticos. Y las microesferas, que son microplásticos presentes en los productos cosméticos, deben ser penalizados para su uso en océanos u aguas superficiales. Repensar en el uso de material plástico que no pueda ser reciclado. Tenemos 8 tipos de plástico, 7 tipos de plástico. ¿Cuántos de esos tienen poder de reutilización en el mercado? 4. Reducir la recolección de los microplásticos que ya están presentes en los océanos ayudará a reducir la presencia en el ecosistema sensible. Hay que limpiar los océanos. Ya se inició esto este año con un grupo de holandeses. Reusar, bueno, fue postergado por obviamente la pandemia. Reusar de lo que se puede recuperar de los océanos considerando el reuso para la fabricación de un manómetro base. Reparar los microplásticos contaminados por agentes tóxicos pueden tratarse químicamente para volverlos inocuos y puedan nuevamente entrar a la cadena de recuperación. Restaurar el plástico que no resulta ser económicamente atractivo. Remanufacturar la transformación en pellets como materia prima para otros productos. Reutilizar. Aquellos microplásticos recuperados podrían ser reutilizados para el mantenimiento de carreteras y la industria de la construcción. Reciclar y generar, pues obviamente, nuevos materiales a partir de lo recuperado. Recuerden, el reciclaje es la transformación del producto, no es separación. Y recuperar los sistemas de filtración en desembocaduras de ríos para reducir el volumen de plástico en los océanos. En consecuencia, bueno, vamos a hablar ahora de microplástico. ¿Qué cosa es el microplástico? ¿Dónde está presente el microplástico? ¿Qué es microplástico? Son partículas de plástico de tamaño pequeño. Son pequeñas partículas de 5 milímetros, menores a 5 milímetros, y se encuentran, lamentablemente, a estas alturas, distribuidas en todo el planeta, en los océanos, en las costas, en los lagos, en los ríos, incluyendo los sitios más remotos. Acá tenemos en la densidad mundial de partículas plásticas en el océano, pues un mapa que nos da la idea de dónde están las grandes islas de plástico en el mundo. Y bueno, tenemos la isla de basura, conocida vulgarmente, en el Pacífico Norte, que esto va desde California hasta Hawái. Es la isla más grande, donde, por supuesto, también habrá microplástico. Recuérdese que el 30% del plástico está flotando y el 70% ya está hundido. ¿Cuál es la ruta del microplástico? Bueno, tenemos los macroplásticos que van a los productos y convertidores, a los consumidores sectoriales, a los consumidores individuales y a la gestión de residuos. Y los microplásticos que también van a todos estos y los encontramos en los residuos sólidos, las aguas residuales, en la industria textil, en la industria de cosméticos, lo encontramos en la pesca y acuicultura, está presente en una serie de actividades, ya en este momento casi incontrolable. Y va a llegar al hombre. Claro que sí, es muy fácil que llegue al hombre. Ya hemos tenido grandes ejemplos que por cadena trófica el hombre se contaminó. Por ejemplo, Minamata, a través del mercurio que se vertía por la empresa petroquímica. Bueno, y acá, en el microplástico también.
porque lo consume el pez pequeño, va al pez mayor y va finalmente a ser consumido por el hombre. ¿Los microplásticos generan efectos en las especies marinas? Sí. Chilson Rochman, profesora de ecología de la Universidad de Toronto, sumergió polietileno pulverizado y intentó analizar cuál era el comportamiento en laboratorio de medacas japonesas, unos pequeños pececitos. Bueno, algunos habían sufrido daño hepático, los que consumieron este tipo de plástico. Y además, otro análisis con ostras determinó que el plástico generaba que produzcan menos huevos y el esperma era menos móvil. Entonces generaba problemas reproductivos en las especies. Esto se analizó a nivel de animales. ¿Cuánto nos falta analizar a nivel de personas? Efectos en la salud humana. Bueno, no tenemos el estudio científico, pero sí lo entendemos como un problema global, como un problema donde las partículas de una u otra manera están ingresando a nosotros como consumidores finales. Y esta acumulación de micropartículas podría tener riesgos potenciales para la salud de las personas, que todavía las desconocemos, que todavía no tenemos clara cuáles son esas consecuencias y que, por supuesto, investigadores de la UNI tienen que comenzar a trabajar en ello. Necesitamos base científica y documentación y registro de las consecuencias en la salud humana por microplásticos. Equipo técnico de residuos sólidos de la UNI tienen una línea abierta de investigación. Pero hay otros tipos de plásticos que no son tan perjudiciales. Se denominan bioplásticos. ¿Y cuáles son? Bueno, los plásticos pueden ser de origen renovable o de origen fósil. Pueden ser biodegradables o pueden ser no biodegradables. Si son no biodegradables, tenemos algunos tipos como los bioplásticos. Biodegradables, tenemos otros tipos también bioplásticos. De origen fósil, pues vamos a tener otra tipología también en los bioplásticos. Y finalmente los plásticos convencionales, los que vemos en el día a día. Entonces vamos a conocer un poco más acerca de esta tipología de plástico. Bueno, esta tipología de plástico tiene un rango de renovable, son los plásticos biobasados. ¿Y en qué consiste? Estos bioplásticos pueden tener dos tipos de origen. Primero, fuentes naturales renovables, derivados de productos vegetales. Han escuchado de estas bolsas que se hacen de aceite de soja, de maíz, de fécula de papa. Y luego tenemos los biodegradables, que pueden ser biobasados o biodegradables en sí. Entonces, los plásticos tradicionales están sintetizados a partir del petróleo. La característica de esos es que proceden de un combustible fósil y que tienen resistencia a la degradación natural. Tarde o temprano va a acabar agotándose. En el caso de los no biodegradables de tipo fósil, tenemos el polietileno, el PET, los plásticos convencionales. En el caso del fósil biodegradable, tenemos los polilotosas y el alcohol. En el caso de los biobasados tenemos el biopolietileno y en el caso de los biobasados biodegradables tenemos el ácido poliláctico y otros más. ¿Cómo es la biodegradación? ¿Cuál es el resumen de todo este proceso de bioplásticos? Todos los plásticos se van a degradar, sí, pero no todos se van a biodegradar. Cuando un bioplástico se biodegrada, se integra al ciclo natural. Ocurre en forma simultánea, donde hay ciertos factores que tienen que concurrir. Radiación ultravioleta, fotodegradación, termodegradación, oxidación, y además la biodegradación es un proceso mediante el cual se transforman por microorganismos las sustancias que componen este material. Entonces, nos damos cuenta de que tiene que haber microorganismos, tiene que haber un ciclo natural, tiene que haber algunos elementos para que concurran. No es tan simple, no es tan sencillo, no es tan fácil. No es que yo tengo una bolsa compostificable o yo tengo un material que digo que es bioplástico y automáticamente se va a integrar y no va a causar daño, no va a causar contaminación. No funciona de esa manera.
necesitamos un entorno donde se deposite este plástico y que las condiciones externas permitan la asimilación por el medio. ¿Saben cómo se llama eso? Gestión de residuos sólidos. Si no ocurre eso, si yo no genero ni creo un sistema, entonces solamente voy a tener un cambio cosmético. Yo voy a decir, se va a compostificar. Eso es falso. No se va a compostificar, no se va a degradar, no se va a integrar al ciclo natural. Necesita elementos. O sea, ¿para qué tengo una bolsa que tiene la capacidad de compostificarse si la voy a llevar a un relleno sanitario? Esa no es la lógica. Esa no es la lógica de un sistema integral. Esta no es la lógica de un sistema que busca generar un cambio. Y además, tenemos que los residuos orgánicos tienen que ir a plantas de compostaje. Si no van a ir ahí, entonces mejor no los separes, porque no vas a lograr ningún cambio real. Tenemos los bioplásticos biobasados, aquellos que se fabrican a partir de la biomasa de recursos naturales renovables y generalmente son plantas, algas y microorganismos. En algunos casos es posible producirlos incluso a partir de residuos, a diferencia de los biopolímeros que se generan directamente en la naturaleza. Y bueno, tenemos los bioplásticos biobasados, que tienen un procesamiento químico en algún componente extraído de alguna planta. Y este proceso pues tiene una biomasa, hay procesos térmicos, hay fermentación, hay procesos químicos y voy a tener monómetros, va a haber una polimerización y finalmente tendré productos de artículos plásticos. Y nuevamente inicia el ciclo. ¿Ventajas de los bioplásticos biobasados? Sí, hay varias ventajas. Por ejemplo, que se pueden manejar adecuadamente y no se agotan. Por ejemplo, que puede significar una huella de carbono positiva. ¿Hay desventajas? Sí, también hay desventajas. No todo es perfecto. ¿Cuáles son esas desventajas? Que requieren un proceso con alta afinidad de agua, que es un proceso que requiere exigencias en todo el sistema y que tiene menor biocompatibilidad. El origen biobasado de un plástico no significa que éste sea biodegradable, lamentablemente, aunque hay casos donde puede integrarse de manera natural. Y los bioplásticos biodegradables, bueno, se pueden fabricar a partir de recursos renovables o de combustibles fósiles, dado que la biodegradabilidad no es función del material de origen, sino la estructura química del plástico. Para que la biodegradación ocurra, tienen que haber microorganismos capaces de llevarlo a cabo. Si no hay microorganismos, no habrá biodegradación. Simplemente así. Los microorganismos, bacterias, hongos, necesitan un alimento, van a obtenerlo del compuesto orgánico y van a generar biomasa, más bacterias y biomasa con otros componentes. ¿Qué se necesita? Microorganismos, características de plástico y condiciones ambientales. Es la estructura de un sistema. Muchísimas gracias por su atención. Quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias, señor Alberto Uima. Como saben, en este momento ustedes pueden dejando sus preguntas. Nosotros vamos a ir leyéndolas al ponente y se procederá a que las responda. Bueno, comenzando con la primera pregunta, que es de Robinson Roger Castro. Lo saluda y pregunta acerca de si en el Perú hay alguna norma técnica respecto a la calidad de la biodegradación de los plásticos. Por ejemplo, respecto a las bolsas biodegradables que se entregan en los supermercados, ¿no? No, Robin. Gracias, Robin, por tu saludo. Lo devuelvo. No, Robin, no tenemos eso. Necesitamos trabajar en eso. La ley 30884 y su reglamento son un primer avance. Yo considero que es una ley positiva. Saludo esa ley. Me agrada que se perciba un cambio positivo, pero aún falta trabajar mucho más. Y sobre todo, falta medir el real impacto que ha generado esta ley. Lo que en ingeniería no se mide no existe. No es una declaración de una alta funcionaria diciendo
se ha reducido en tanto la producción de bolsas plásticas. Eso no es impacto. Necesitamos no solamente saber la cantidad de reducción, sino cómo es el cambio que está generando el no uso de bolsas plásticas. Y se dice que ahora tenemos bolsas compostificables. ¿Dónde están esas plantas de compostificación? ¿Y qué está pasando con la asimilación en el medio natural de las mismas? Yo sigo viendo bolsas biodegradables ahora en los botaderos. Esa no es la esencia de la norma. Necesitamos realmente evaluar el impacto de una norma, tener métrica, tener metas y virar si estas normas no funcionan. Aún falta mucho por hacer. Una norma técnica peruana podría ayudar para estas características y una norma técnica peruana podría nacer justamente a través de las iniciativas de la investigación de los diversos grupos de estudio en las universidades. Correcto. Gracias. La siguiente pregunta es de Iviana. Nos saluda también y pregunta acerca de qué condiciones deben de tener estos bioplásticos para ser degradados. Estamos hablando de una planta donde se pueden degradar o dar algún tipo de tratamiento. Primero tienes el material con el cual se fabricó, debe de tener las características de asimilación a un ciclo productivo. Eso es lo primero. Y lo segundo, necesitas tener una planta con condiciones básicas de un proceso de compostificación. ¿Qué necesitas para que se haga un proceso de compostificación? Necesitas agua, necesitas controlar la temperatura y necesitas oxígeno. Y a esto le tienes que añadir un componente particular. Necesitas microorganismos. Si tú juntas estos elementos en una estructura, más el material que va a poder tener condiciones de asimilación por el medio, entonces va a funcionar el sistema. Si no, será solamente una idea cosmética, una idea para tomarse un bonito selfie, para salir en la portada de una revista, pero no para generar un verdadero cambio país. Correcto, muchas gracias por la respuesta. La siguiente es de Iván y es respecto al uso de bolsas plásticas. Estas no lograron reducirse en su uso en los mercados, porque si no lo tienen, porque bueno, en muchos casos comenta si es que no se tienen, lo cobran. Y bueno, entiendo más bien que su pregunta va al respecto de quizá cómo se podría actuar en estos casos, ¿no? En los mercados donde siguen entregando bolsas plásticas. Correcto. Es un tema, es una respuesta compleja, porque claro, ¿cuántas personas compran en los supermercados? 10% del país. ¿Cuántos compran en los mercados? 90%. Incluso algunas personas que compran en supermercados también llegan a comprar en mercados. En supermercados se puede decir que como es el proceso formal, hay métrica o debería de haberlo y se puede fiscalizar el proceso. Pero ¿qué pasa en los mercados? Bueno, y en los mercados hay una cuota formal, probablemente sea el 30% del mundo de los mercados, y hay por lo menos un 70% informal. Y la mayoría compra más en el segundo lado, en el sector informal. ¿Cómo controlar? Es muy difícil hacerlo. Es muy difícil porque Perú es un país en esencia informal. 75% de la economía peruana antes de la pandemia ya era informal. Entonces, ¿cómo vas a poder hacer que no se puedan tener estas bolsas plásticas en el mercado? Prohibiéndolo en la industria. Esta prohibición ya viene hacia el año 2021, es decir, supuestamente, en teoría, en términos legales y normativos, al 28 de julio del año 2021 está prohibida la fabricación de estas bolsas de un solo uso, que todavía se ven y se sienten en los mercados. Necesitamos una autoridad fuerte, sólida, fiscalizadora, sancionadora, ¿por qué no decirlo? Que supervise que esto no ocurra. Esperamos que tengamos esa autoridad a partir del 28 de julio del 2021 y que podamos decir realmente se generó un cambio, porque la norma es bonita para el sector formal, pero no se está cumpliendo en el gran porcentaje de la población. Eso por un lado. Y por otro lado,
Tenemos que entender que la gradualidad acá resulta fundamental cuando se quiere un cambio de conducta. El éxito de tolerancia cero respecto al cinturón de seguridad fue de que se creó un sistema con medidas punitivas para poder efectivizar la norma. Acá se tiene mucho temor en Perú, en residuos sólidos, en aplicar una medida punitiva. Es muy bonito decir que sea un proceso voluntario. Oye, en 11 años o en 10 años de programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal, donde se le da dinero a las municipalidades por una competencia extendida para que reciclen, el Perú recicla 1.9%. ¿Qué hemos logrado como país? Entonces, un poco de sanción nunca cae mal. Ya diste mucha oportunidad, has dado 10 años de oportunidad. ¿Cuántos más vas a esperar? ¿10 años más? Probablemente quienes dieron esa norma en 10 años ya no estén vivos. No, pues, no puede ocurrir eso. Tenemos ya que pensar que hubo un proceso de tregua y que viene otro proceso. Correcto. Continuando con las preguntas, la siguiente es de Zuleima Tito y es acerca de, en su opinión, ¿usted qué consideraría que, o en qué momento piensa usted que el Perú pueda desarrollar la idea de economía circular? ¿Cuál sería el paso que deberían de dar para poder empezar en este aspecto? Ok, primero, no puedes separar al sector público y el sector privado. Una norma es igual para todos. Gran error de las leyes en Perú. Se dice que las medidas son obligatorias para el sector público, pero optativas para el sector privado. Así no funciona el país. Y peor, las medidas obligatorias para el sector público es la primera en incumplirla. Eso no puede ocurrir de ninguna manera. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un marco regulatorio con reglas claras y con metas de cómo va a ser este proceso de economía circular. Necesitamos que economía circular sea un principio que nazca desde el Ministerio de la Producción, no desde el Ministerio del Ambiente. Ahí viene la tergiversación del problema, porque se cree que economía circular es para residuos sólidos, o es residuos sólidos, o es reciclaje. Eso es un error conceptual. A quienes no entienden eso, pues habría que darles un libro para que comiencen a informarse. No, economía circular tiene que estar en producción para la transformación del producto. Ahora, producción ha generado una hoja de ruta. Está bien, no está mal, es un primer avance. ¿Hasta cuándo? Ya tenemos varios meses con la hoja de ruta. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a prolongar las metas, vamos a buscar pretextos y vamos a decir que no es el momento? ¿Hasta cuándo? Necesitamos un marco regulatorio, necesitamos una entidad que comience a fiscalizar, necesitamos el compromiso y la sanción a quien incumple en estos procesos. Necesitamos reconceptualizar el sistema y el aparato de gobierno para que esto sea transversal, sólido, integral y sistemático. Correcto. Muchas gracias. En relación a, bueno, continuando con las preguntas, la siguiente es de Pedro Luis Távila y es, bueno, pregunta, ¿qué avances han habido en el Perú desde la aprobación de la hoja de ruta hacia una economía circular en el sector industria de febrero de este año? Si pudiese comentar un poco al respecto. No puedo comentar, Pedro, porque yo no percibo ningún avance. Si tú me los cuentas, genial. O si invitamos a alguien del Ministerio de la Producción, yo no percibo ningún avance. Lamentablemente, esa es mi triste respuesta, Pedrito. Ok, muy bien. Siguiendo con las preguntas es de Gaby Seterroba. Y bueno, los saluda y agradece la ponencia del día de hoy. Y es acerca de la pandemia. Se ha reducido la entrega de plásticos en los mercados y demás centros comerciales el inicio de la pandemia. Y durante su proceso, a la actualidad considera que el consumo de plásticos se incrementó exponencialmente. ¿Cómo volveríamos a promover la economía circular? Por lo que entiendo, se refiere a que, bueno, en los últimos meses muchos centros comerciales
Díganse también, supermercados han incrementado mucho el poner en ciertos productos con gran cantidad de, digamos, bolsas de plástico, dándose cierta, entre comillas, seguridad al momento de vender el producto. No sé, usted que comienza, cómo se podría intervenir en estos casos, ¿no? A mí me dijeron varias cosas en este proceso. Primero me dijeron, hay muchos plásticos que ahora se están utilizando como una medida precautoria. Sí, porque el plástico se creó en Greenwich, Inglaterra, en el año 1933. ¿Cuál fue la idea de crear el plástico? Tener un material versátil, duradero, casi indestructible, que proteja el contenido de aquello que estaba en su interior. Cumplió su función. ¿Dónde viene el problema del plástico? En el uso desmedido y en el inadecuado manejo de residuos sólidos. En el inadecuado manejo del plástico en sí, dentro del sistema. ¿El plástico es malo? No, en realidad no es malo, porque cumple una función en diversos elementos. Yo estoy seguro que todos aquellos que dicen, no, no quiero plástico, tienen en este momento, en el lugar donde están, algo plástico. Sí o sí. ¿Puedes prescindir de eso? Muy difícil. Muy difícil porque está en tu vida cotidiana. Hagan un análisis y les puedo asegurar que durante las primeras 3 horas de su vida tienen contacto con plástico. Entonces, no es posible retirarlo, sino manejarlo adecuadamente. Cuando ocurre el tema de la pandemia, si nosotros hubiéramos tenido realmente un proceso integral de aprovechamiento de bioplásticos, o si hubiéramos tenido realmente un sistema de asimilación de los mismos, estas hubieran continuado el proceso. Pero no hemos tenido eso. Hemos retrocedido realmente en los logros país en cuanto a la conceptualización y al rechazo del plástico. Yo haría la pregunta, ¿habíamos avanzado? ¿Habíamos avanzado realmente? Con 1.9% de recuperación de materiales. ¿Habíamos avanzado? ¿Cuánto tienen nuestros vecinos de aprovechamiento y transformación de producto? Chile, 16%. Colombia, 20%. Algunas ciudades como Medellín, 30%. ¿Cuánto tienen más arriba? Los top. Promedio nacional, Alemania, 65%. Varias ciudades italianas, 100%. Varias ciudades alemanas, 100%. Singapur, 80%. ¿Qué hemos logrado? ¿Hemos retrocedido? No, probablemente no sea muy difícil recuperar el terreno y la conciencia. ¿Saben por qué? Porque cuando realmente uno es consciente y sabe el impacto, va a continuar con su norma de conducta tradicional. Entonces, el problema ha sido que nosotros nunca hemos estado preparados para ninguna catástrofe, ninguna circunstancia, país. Guerra del Pacífico, el boom del guano, y todo siempre ha terminado mal. COVID-19 y todo siempre ha terminado mal. Entonces, ¿qué lección tenemos que aprender de esto? Tenemos que aprender la lección que el manejo adecuado de ciertos materiales nos va a permitir que estos continúen en el mercado, que la restricción sea solamente por el tema de peligrosidad y que el manejo responsable va a hacer que el sistema funcione. Yo estoy seguro que todo aquel que dice no quiero plástico, de una u otra manera, cuando llama por teléfono para solicitar un delivery, sabe que le está llegando un pollo a la brasa en Ternopor en una bolsa plástica. Entonces le dices al chico del delivery, no, ya no lo voy a recibir. Seamos realistas, no seamos hipócritas, seamos completamente sinceros. Bueno, si tienes la posibilidad de acercarte hasta el restaurante con tu olla y no pedir el Ternopor y todos los demás y eso trasladarlo a tu casa, genial. Si puedes hacerlo, a buena hora. Pero lo que debe de funcionar en todo este sistema es que seamos racionales y conscientes. Sabemos que no tenemos infraestructura, sabemos que no tenemos equipamiento, sabemos que nuestras autoridades desconocen del sistema, que las municipalidades ni siquiera pueden brindar el servicio de recolección convencional, menos pueden extenderlo a recolección selectiva. Sabemos que el
precio de estos materiales depende del mercado externo, y como depende del mercado externo, en este momento ha caído, porque la transformación de estos productos ocurre fuera, y en este momento no hay exportación, no hay quien te compre el material. Por lo tanto, persiste el ciclo virtuoso de la informalidad. Ante eso, tú puedes tomar algunas medidas. Reduce gradualmente el consumo del mismo. Paga tus arbitrios por limpieza pública. Informa a las personas de tu entorno sobre lo que ocurre con el plástico cuando su uso es desmedido. Yo no recomiendo, no me gusta cuando los alumnos de diversas universidades participan con mucho entusiasmo en la limpieza de playas. ¿Por qué tienes que recoger los residuos que otro colocó ahí? Porque hoy sábado estás recogiendo las playas, los residuos de playa en temporada de verano. Mañana domingo necesitas otro ejército para seguir recogiendo. Y el próximo sábado otro ejército. ¿Cuándo la gente va a aprender? ¿Cuándo realmente se va a producir un cambio? Sí, es importante recoger los residuos de las playas, sí, pero mejor que eso es evitar que lleguen ahí. ¿No te parece? Entonces, la pandemia ha significado y tiene que significar una lección aprendida de las autoridades, que reflexionen sobre lo que ha significado el no ser efectivos con las medidas. No es un retroceso. Repito, yo creo que poco o nada habíamos avanzado como país. Gracias. Correcto. Muchas gracias, Alberto Wiman. Cerrando ya con con la sección de preguntas, sí, podría responder una última Sí, claro. de, La última. sí, de Fleming Estrada, y comenta acerca de cómo, si pudiese hacer como una propuesta o alguna idea de cómo implementar medidas de economía circular en instituciones como sería una universidad. Ok. ¿Cuál es el producto de una universidad? Es el conocimiento. Eso es lo que finalmente es la investigación. ¿Qué necesitas en una universidad para implementar un proceso de economía circular? Hacer investigaciones que realmente contribuyan a la solución de los problemas país. Fleming, creo que me dijiste que estaba preguntando, si no me equivoco, es del equipo. Si no es claro, es del equipo técnico de residuos. Y yo siempre voy a recomendar, este es uno de los grupos que más me gusta de todas las universidades del país. Me cuesta decirle no a una universidad cuando recibo una invitación, casi siempre trato de acomodar mi agenda. Y por eso es que estoy cortando, porque tengo que continuar dictando en la maestría, en una maestría en unos minutos más. Entonces, mi recomendación es que la universidad se mantenga con la esencia que tiene, que es hacer investigación, y contribuir con otros elementos que forman parte del proceso. El reuso, la concientización, el usar la tecnología a su favor, el tener una app que indique a los estudiantes, estamos en la era de los pulgares, toda la gente de la universidad en este momento trabaja y utiliza un smartphone, pues darles la oportunidad que se informen con cosas simples, utilizar las redes sociales, utilizar estos medios informativos, pero de ahí a que pensemos en hacer un producto más durable, el producto de la universidad es el conocimiento, es la investigación. Ese producto tiene que ser completamente durable y el mejor aporte es que le sirva al país. Así que ya saben, hilo conductor, microplásticos, nanopartículas, presencia del microplástico en el hombre, presencia del microplástico en diversas especies, la lógica de economía circular y la durabilidad de productos, líneas de investigación que se abren y que podrían ser los próximos temas de las siguientes tesis en la Universidad Nacional de Ingeniería. Y con esto debo de cerrar agradeciéndoles una vez más al equipo técnico de residuos sólidos, deseándole a todos los participantes que sus familias y que ustedes estén bien y que el Perú siempre ha salido y sabe salir de las malas situaciones. Es el momento de sentirnos todos y hacer que todos estemos unidos para salir de esta terrible situación que estamos atravesando. Muchísimas gracias, Universidad Nacional de Ingeniería. Siempre un placer estar con ustedes. Hasta la próxima. Muchas gracias, ingeniero Alberto Wiman. Agradecemos también la participación de todos los asistentes. Estamos muy agradecidos por apoyarnos en estos eventos que tratamos de hacer, llegar ese tipo de información a todas las personas para que conozcan y se informen.
esta es nuestra última ponencia. Le estaré dando pase al decano para hacer cierre del evento. Muchas gracias con todos ustedes. Decano Mendoza, Sí, muy muy buenas buenas noches. noches. Muy bien, Correcto. ¿puedo empezar? Sí, Sí, en primer lugar, quiero felicitar a este equipo técnico de residuos sólidos por ese entusiasmo que, a pesar de los momentos difíciles en que nos encontramos, no ha decaído y están con toda la voluntad de seguir capacitándose y capacitando a sus compañeros y a las personas que estén interesados en la solución de problemas ambientales, como es nuestro quehacer como Facultad de Ingeniería Ambiental, pero específicamente en el caso de ustedes, en la capacitación en el tema de residuos sólidos. Los residuos sólidos, como todos los otros problemas ambientales, tiene muchas aristas, tiene muchos resquicios para investigarlos en realidad, e investigándolos podríamos elaborar en el Perú algunas normas técnicas. Yo creo que muchas de las normas técnicas que existen en el Perú no reflejan la realidad, porque como lo dijo el ingeniero Wiman, este, no hacemos la investigación que debiéramos como universidad, que es uno de los pilares y sustentos. Cuando nosotros decimos cuál es la finalidad de la universidad, es formar profesionales, pero también producir investigación de alto nivel para solucionar los problemas del país. Lamentablemente, no estamos a la altura de esas circunstancias como en otras latitudes, y bueno, hay que hacer un mea culpa. Todos nosotros estructuralmente no tenemos los recursos para investigar como quisiéramos, como tienen otras universidades del mundo. Entonces hay muchos fondos del Producto Bruto Interno de los países dedicados a la universidad y, estando en la universidad, a la investigación. Y es por eso que muchas de esos lugares, bueno, de los países del primer mundo, tienen investigación de alto nivel. Y en América Latina es Brasil, con Sao Paulo, su universidad, Chile, que está por ahí, y nosotros no aparecemos en el ranking de las mejores universidades del mundo. Esa es una realidad que deberíamos revertir, y me complace mucho que temas como este se debatan, se conversen, se expliquen, para que ustedes poco a poco vayan metiéndose a investigar, y produciendo investigación tenemos conocimientos propios del país que servirán para hacer las normas técnicas que necesitamos. Lamentablemente, en el tema de residuos sólidos, yo creo que esta pandemia ha agravado los problemas que ya teníamos. Y ustedes verán la cantidad de mascarillas descartables que se usan, mandiles, guantes y una serie de elementos de protección que la gente está utilizando y luego está descartando muchas veces inadecuadamente. Creo que esta pandemia ha agudizado este problema, y por lo tanto hay muchas cosas por investigar, hay muchas cosas por hacer, como el proyecto que ustedes están desarrollando. El ingeniero Norvin conversó conmigo, me ha enviado el proyecto, se lo he derivado al director del Instituto de Investigación para registrarlo, y una vez registrado pudieran tener ustedes acceso a mayor información del MINAM, por ejemplo, que eso es lo que se quiere, ¿no? Entonces, hay muchas cosas en realidad por hacer, hay muchos temas, y yo lo reitero, mi felicitación. Creo que el tema que se ha tocado al final de economía circular también es un tema muy interesante, porque muchos de los residuos que generamos podríamos darle un nuevo uso, y en diferente índole de cosas. Yo tengo una experiencia, estoy elaborando como parte de un equipo un trabajo con la cascarilla del cacao. Esa cascarilla que ya no sirve, porque ustedes saben, saque el grano, y esa cascarilla sería un residuo. Ese residuo se está tratando de darle diferentes usos, ¿no? Usos medicinales que la gente puede usar. Se puede usar como un preparado para antibacteriano, para evitar temas de caries y enfermedad periodontal, por ejemplo, y entre otras cosas. Y así por el estilo, hay muchos temas en los cuales nos podríamos meter, y la economía circular, a diferencia de la economía lineal, que solamente era extraer, producir el producto y desechar, ustedes saben, como su nombre lo dice y lo han explicado seguramente muy bien, es una economía circular, que los residuos de una empresa sirvan de materia prima de la siguiente.
Yo reitero mi felicitación, no quiero hacerla más larga, felicito a todos los miembros de este equipo. Los certificados, déjenme decirles, de los ponentes ya están con ustedes, seguramente ya los han entregado virtualmente, y ojalá que sigan en esta línea de seguir haciendo algunos eventos y tienen en este decanato, en este decano, todo el apoyo que ustedes necesiten y que yo pueda dar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, decano Mendoza. Agradecemos nuevamente a todos los asistentes. Esta conferencia hemos tratado de llevarlos a ustedes de manera gratuita para que puedan conocer estos temas que pensamos es muy importante. Antes de despedirnos y los invitamos de nuevo al estudio de caracterización de residuos en tiempos de pandemia. Todos pueden participar. Mayor información pueden buscar en nuestras redes sociales y nos pueden escribir para poder iniciar. Iniciamos el 12 de este mes y eso sería todo. Muchas gracias de nuevo con todos ustedes por su tiempo. Hasta una próxima ocasión y buen día. Correcto, gracias a todos. Hasta pronto. ¿Qué fue?